Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy tenemos un tema que, créanme, está que arde. Y es que el mundo de las series turcas nunca decepciona. Como ya saben, a mí me encanta estar al día con todo lo que pasa en este universo de romances, dramas y, bueno, de todo un poco. Y hoy vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido las redes sociales, Kerem nuevo rumbo sin Hande. La jugada maestra que deja pensando. Así es, amigos. Vamos a desmenuzar todo lo que rodea a Kerem Bürsin, el guapísimo y talentoso actor turco, y su vida profesional, especialmente ahora que ha decidido emprender un nuevo camino. ¿Y por qué sin Hande? Bueno, para los que no lo saben, Hande Erçel y Kerem formaron una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su romance, que nació en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la química era innegable, y parecía que su amor trascendía la pantalla. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Y ahora, Kerem está enfocado en nuevos proyectos, nuevos desafíos, y en definitiva, en un nuevo rumbo. En este vídeo vamos a explorar todo eso. Vamos a analizar qué implica este nuevo camino para Kerem, qué proyectos tiene entre manos, cómo ha afectado esto a su carrera y, por supuesto, qué expectativas hay puestas en él. ¿Es esta una jugada maestra, como dice el título? ¿Está Kerem tomando las decisiones correctas para impulsar su carrera? Y sobre todo, ¿qué nos depara el futuro para este talentoso actor? Así que prepárense para sumergirnos en este análisis. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, si aún no lo has hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, chismes, noticias, todo lo que necesitas para estar al día. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, hablemos un poco sobre el contexto. Como les decía, la relación entre Kerem y Hande fue un boom. Su química en Love is in the Air era algo que se sentía, y la gente amaba verlos juntos, tanto en la serie como en la vida real. Fueron una de las parejas más mediáticas del momento y eso, sin duda, les dio un gran impulso a ambos. Pero como suele suceder, las agendas apretadas, las diferentes prioridades y, quizás, la presión mediática, terminaron por separarlos. El final de Love is in the Air coincidió con el inicio de rumores y especulaciones sobre una posible crisis en la pareja, alimentando la curiosidad de los fans y los medios. Las redes sociales se inundaron de análisis sobre sus comportamientos, sus apariciones públicas y cualquier detalle que pudiera dar pistas sobre el estado de su relación. El anuncio oficial de la ruptura, aunque esperado por algunos, generó una ola de tristeza entre los seguidores de la pareja. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de los fans aceptaron la decisión, deseando lo mejor para ambos actores. Y es aquí donde entra en juego el nuevo rumbo de Kerem. La ruptura, aunque triste para muchos fans, también significó una oportunidad para que ambos actores se enfocaran en sus carreras individuales. Kerem, especialmente, ha demostrado tener una ambición y una visión muy claras de lo que quiere para su futuro profesional. No es solo un actor guapo, es un actor con talento. Y eso es algo que ha dejado muy claro en sus diferentes proyectos. La separación, en cierto modo, liberó a Kerem de las expectativas y la atención mediática que implicaba ser parte de una de las parejas más populares del momento. Esto le permitió enfocarse en sus proyectos profesionales sin la constante presión de los reflectores sobre su vida personal. Pudo tomar decisiones basadas en sus propias ambiciones y aspiraciones, sin que éstas estuvieran condicionadas por la imagen pública que compartía con Hande. Entonces, ¿qué implica este nuevo rumbo? Pues, primero que nada, una diversificación de proyectos. Kerem no se ha quedado estancado en el género romántico, aunque le haya dado tanta fama. Ha explorado otros roles, ha buscado personajes más complejos, y ha trabajado en proyectos que le permiten demostrar su versatilidad como actor. Esto es muy importante para un actor que quiere consolidar su carrera y no ser encasillado en un solo tipo de personaje. La industria del entretenimiento es conocida por ser un sector con una alta rotación y en el que la imagen es fundamental. Si un actor se aferra a un solo tipo de personaje, corre el riesgo de ser olvidado o de ser relegado a roles secundarios.
La diversificación de proyectos es una estrategia inteligente para mantener la relevancia en el mercado y demostrar la capacidad de adaptarse a diferentes géneros y personajes. Uno de los proyectos más recientes y comentados de Kerem ha sido su participación en una serie de acción. Sí, amigos, Kerem en acción. Y no cualquier acción, sino una serie que promete ser un gran éxito a nivel internacional. Esto es, sin duda, un movimiento inteligente por parte de Kerem y de sus agentes. Apostar por un género diferente en un proyecto que tiene proyección internacional es una excelente forma de expandir su carrera y llegar a un público más amplio. Este tipo de proyectos le permiten demostrar su capacidad para interpretar personajes más duros, más intensos, y alejarse de la imagen del galán romántico que le dio la fama. La elección de una serie de acción es un claro indicativo de la ambición de Kerem por romper barreras y desafiar las expectativas. Este género con frecuencia exige un mayor esfuerzo físico, una interpretación más dramática y una capacidad para conectar con el público a través de la adrenalina y la emoción. Si Kerem logra un papel exitoso en esta serie, podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades en el ámbito internacional, consolidando su carrera a nivel global. Además de esta serie de acción, Kerem ha estado involucrado en otros proyectos interesantes. Ha trabajado en películas, ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido una presencia constante en las redes sociales, donde interactúa con sus fans y comparte detalles sobre su vida profesional. Esto es muy importante porque le permite mantener una conexión con su público y seguir siendo relevante en un mercado tan competitivo como el del entretenimiento. La presencia activa en redes sociales es una herramienta invaluable para los actores en la actualidad. Permite a Kerem conectar directamente con sus fans, compartir contenido exclusivo, promocionar sus proyectos y recibir feedback directo. Esta interacción crea una comunidad de seguidores leales, que apoyan su carrera y se sienten parte de su trayectoria profesional. Además, las redes sociales le brindan la oportunidad de mostrar su personalidad, su estilo y sus intereses, humanizando su imagen y acercándolo al público. Ahora bien, ¿por qué decimos que esto puede ser una jugada maestra? Bueno, porque Kerem está tomando decisiones que a largo plazo pueden ser muy beneficiosas para su carrera. Está diversificando sus proyectos, está buscando nuevos desafíos, y está trabajando para construir una imagen profesional sólida y consistente. Esto le permite tener más control sobre su carrera y elegir los proyectos que realmente le interesan y le apasionan. Una jugada maestra implica una estrategia a largo plazo, en la que cada decisión se toma con un objetivo claro en mente. En el caso de Kerem, su objetivo parece ser consolidar su carrera como un actor versátil y reconocido a nivel internacional. Para lograrlo está tomando decisiones arriesgadas, explorando diferentes géneros y colaborando con profesionales de alto nivel. Esta estrategia, si se ejecuta correctamente, podría llevarlo a alcanzar el éxito que busca. Pero, ¿qué hay de la comparación con Ande? Es inevitable que los fans comparen a ambos actores, y que se pregunte si la separación ha afectado de alguna manera su carrera. En mi opinión, tanto Kerem como Ande han sabido manejar muy bien la situación. Ambos han seguido adelante con sus proyectos, han mantenido una actitud profesional, y han demostrado que son capaces de brillar por separado. La comparación entre Kerem y Ande es natural, dado que ambos fueron una pareja muy popular. Sin embargo, es importante recordar que cada uno tiene su propio camino y sus propios objetivos. Es injusto comparar sus carreras, ya que ambos tienen talentos y fortalezas diferentes. Lo importante es que ambos actores están trabajando duro para alcanzar sus sueños y que han sabido mantener una actitud profesional ante la adversidad. Es importante recordar que cada uno tiene su propio camino, sus propios proyectos y sus propias metas. Compararlos constantemente no solo es injusto, sino que también resta mérito a su trabajo individual. Lo importante es que ambos actores están haciendo lo que les gusta, y que están trabajando duro para alcanzar sus sueños. Volviendo a Kerem, creo que está demostrando que es mucho más que un galán de telenovelas. Está demostrando que es un actor con talento, ambición y ganas de crecer profesionalmente. Y eso es algo que debemos aplaudir. El hecho de que Kerem esté dispuesto a asumir nuevos desafíos y a explorar diferentes géneros demuestra su compromiso con su carrera y su deseo de superarse a sí mismo. Esto es un factor fundamental para el éxito a largo plazo en la industria del entretenimiento. Un actor que no se conforma con el éxito inicial y que busca constantemente nuevos retos tiene mayores posibilidades de mantenerse vigente y relevante en el mercado.
Ahora hablemos un poco de las expectativas. ¿Qué esperamos de Kerem en el futuro? Bueno, primero que nada, esperamos que siga trabajando duro, que siga eligiendo proyectos interesantes, y que siga sorprendiéndonos con su talento. Esperamos que siga explorando diferentes géneros, que siga desafiándose a sí mismo, y que siga creciendo como actor. Las expectativas sobre Kerem son altas, y no es para menos. Su talento y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Sin embargo, es importante recordar que la industria del entretenimiento es impredecible, y que el éxito no está garantizado. Kerem deberá seguir trabajando duro, eligiendo proyectos que le permitan demostrar su talento y conectando con su público para alcanzar sus metas. También esperamos que siga manteniendo una conexión con sus fans, que siga compartiendo su vida profesional con ellos, y que siga siendo un ejemplo de profesionalismo y dedicación. Sabemos que los fans son muy importantes para los actores, y Kerem lo sabe. Por eso siempre trata de estar cerca de ellos, de responder a sus preguntas y de agradecerles por su apoyo. La relación con los fans es un activo invaluable para cualquier actor. Los fans no solo brindan apoyo emocional y económico, sino que también pueden ser una fuente de inspiración y motivación. Kerem, al mantener una conexión activa con sus fans, se asegura de que su público se sienta valorado y de que se mantenga el interés en su carrera. En cuanto a su vida personal, bueno, eso es algo que le pertenece a él. Lo importante es que esté feliz y que siga disfrutando de su trabajo. Y si encuentra el amor en el camino, pues bien por él. Pero lo principal es que esté contento consigo mismo y con lo que hace. La vida personal de un actor es un tema delicado, y cada uno tiene derecho a mantener su privacidad. Lo importante es que Kerem se sienta bien consigo mismo, que tenga una vida plena y que disfrute de su trabajo. Si el amor llega a su vida, es algo que debe celebrar, pero no es un factor determinante para su éxito profesional. En resumen, el nuevo rumbo de Kerem Bürsin es una señal de que este actor está comprometido con su carrera y dispuesto a asumir nuevos desafíos. La diversificación de sus proyectos, la apuesta por géneros diferentes y su profesionalismo hacen que esta pueda ser, sin duda, una jugada maestra que impulse su carrera a nivel internacional. La separación de Hande ha abierto un camino para que ambos se enfoquen en sus carreras individuales, y Kerem está aprovechando esta oportunidad para demostrar su versatilidad y talento. El futuro de Kerem se ve prometedor, pero dependerá de sus decisiones y de su trabajo duro. Si sigue tomando decisiones inteligentes, si sigue eligiendo proyectos interesantes y si sigue conectado con su público, podrá alcanzar el éxito que busca. En definitiva, el futuro de Kerem se ve prometedor. Esperamos verle en muchos más proyectos exitosos, que nos siga deleitando con su talento y que siga siendo un ejemplo para muchos jóvenes actores. El camino que ha elegido Kerem es una apuesta arriesgada, pero también es una oportunidad para demostrar su valía y consolidar su carrera. El éxito no está garantizado, pero las expectativas son altas. Esperamos que Kerem siga trabajando duro, que siga eligiendo proyectos interesantes y que siga sorprendiéndonos con su talento. Le deseamos lo mejor en su nuevo rumbo y esperamos verle triunfar en el ámbito internacional. Así que, amigos, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre el futuro de Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus deseos, todo es bienvenido. Como siempre, me interesa mucho saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem está tomando las decisiones correctas? ¿Qué proyectos les gustaría verle hacer en el futuro? ¿Creen que la serie de acción será un éxito? No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Y bueno, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que les haya entretenido. Recuerden que siempre trato de traerles la información más actualizada y relevante sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y de las series turcas en general. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al día con todo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.